Llevamos 15 días usando este iPad mini 3 con pantalla retina y os queremos mostrar, pues nuestras impresiones de qué nos ha parecido tras esta quincena, pues usando todas sus propiedades y os hablaremos un poco de qué nos parece el diseño, que ya como sabéis no se ha cambiado prácticamente nada respecto del modelo anterior. Pero os vamos a dar una serie de detalles que se nos escaparon porque no pudimos analizarlo en profundidad con el análisis, pero que con estas primeras impresiones tras 15 días de uso sí que vamos a poder destaparos todos los detalles. El pasado 23 de octubre pudimos adquirir un iPad mini 3, modelo que ha venido a sustituir al iPad mini de segunda generación con pantalla retina. Esta nueva versión ha tenido bastante repercusión en todos los medios, tanto los que atacan a Apple como en los medios que intentan defender sus productos y filosofía. Nosotros nos hemos querido alejar de ambas posturas tan extremistas y probar este nuevo iPad mini 3 para poder tener y poder contaros nuestra postura personal. Creemos que el iPad mini 3 es líder en su categoría de 7,9 pulgadas. Aquí también podríamos englobar a las tabletas de entre 7 y 8 u 8,5 pulgadas, ya que en definitiva se trata de tabletas de pequeño tamaño. En nuestra opinión, creemos que el iPad mini es líder debido a que tiene no solo la mejor pantalla del mercado que se implementa en una tableta, sino que además dispone de un sistema operativo que consigue que las aplicaciones funcionen de una forma muy óptima. Sin embargo, tenemos que decir que estamos de acuerdo con aquellas personas que piensan que este nuevo iPad mini de tercera generación no ha incluido las novedades necesarias como para hacer una actualización del dispositivo. Tendríamos, por tanto, que establecer cuántas mejoras necesita un dispositivo para poder lanzar una actualización o no. En nuestra opinión, Apple tampoco ha tenido mucho margen de maniobra en la actualización de este iPad mini, y la implementación del lector de huellas dactilares para nosotros es un acierto absoluto. También creemos que es un acierto la posibilidad de que ahora no tengamos un modelo de 32 GB, sino que por el mismo precio tendremos 64 GB. Por lo tanto, pues que decir que de los precios tenemos el 16 GB a 389 euros, 64 GB a 489 euros y el de 128 GB por 589 euros. Tenemos que poner 120 euros más si queremos el modelo de Wi-Fi celular, pero tenemos que decir que nosotros no recomendamos comprar un Wi-Fi con celular, ya que si tenemos un iPhone, la opción de celular ya la llevará el iPhone incorporada y podemos utilizar la opción de compartir internet para usar la conexión de datos del iPhone en el iPad. Además, también tenemos que reflexionar acerca de la necesidad o no de comprar un iPad de tercera generación o de segunda generación. Hay que tener en cuenta que si queremos, por ejemplo, un modelo de 16 GB con Wi-Fi, para el modelo de segunda generación serán 289 euros, mientras que para el iPad mini de tercera generación serán 389 euros. Por lo tanto, tenemos que pensar que esa diferencia de precio de 100 euros si nos merece la pena o no. Como ya os hemos dicho, las únicas diferencias que hay es el lector de huellas dactilares. Por lo tanto, pues tenéis que tener claro que lo vais a usar, ya que no hay más diferencias entre ambos dispositivos. Ambos tienen una pantalla retina de 7,9 pulgadas que es táctil, está retroiluminada por LED y tiene tecnología IPS. La resolución también es exactamente la misma, tiene 2048 píxeles por 1536. En cuanto a la densidad de píxeles por pulgada es de 326, por lo tanto no hay diferencia en la pantalla del modelo de segunda generación al de tercera generación. En cuanto a las dimensiones y al peso, también tenemos que decir que es absolutamente idéntico el modelo de tercera generación y el de segunda generación. ¿Encontramos alguna diferencia en el chip, en el procesador? Pues la respuesta es que no. Los dos modelos, tanto el de tercera como el de segunda generación, llevan exactamente el mismo procesador, que además es el mismo procesador que lleva el iPad Air de primera generación. Por lo tanto, tenemos que decir que es la misma, van a tener el mismo rendimiento. Si pasamos al apartado de la autonomía, tenemos que decir que todos los iPads de la gama actual, es decir, el iPad Air 2, el iPad Air, el iPad mini tercera generación y de segunda generación, e incluido el iPad mini de primera generación, tienen una autonomía de 10 horas de navegación según Apple, con tecnología Wi-Fi, y 9 horas con tecnología de redes móviles.
Tenemos que decir que esto depende mucho del brillo que estemos usando y de las aplicaciones que tengamos actualizándose en segundo plano. La verdad es que el iPad mini de tercera generación, la batería sí que ha durado más de las 10 horas que Apple estima, aunque es cierto que, bueno, pues que tenemos que hacer un uso responsable cerrando las aplicaciones que no usemos, ya que, bueno, pues sí que gastarán un poquito de batería. En cuanto a la cámara del iPad mini 3 con pantalla retina, tenemos que decir que, bueno, pues para hacer fotografías y vídeo, bueno, pues como tiene una pantalla más pequeña, bueno, pues se coge mejor con dos manos y queda menos aparatoso que si hacemos las fotografías con un iPad, por ejemplo con el iPad Air 2, que bueno, que sostener esa pantalla tan grande, bueno, pues es un poco cantoso, incluso a nuestro juicio a veces un poco ridículo, pero bueno. La cámara no ha mejorado respecto del modelo anterior, del iPad mini de segunda generación, que también tenía pantalla retina. Y bueno, pues como podéis ver, bueno, pues las imágenes que graba a Full HD, a 1080p, bueno, pues están bien, no tienen la misma calidad que pueda ofrecer ni mucho menos un iPhone o un iPad, pero bueno, pues en general podemos decir que están bien para ser de una tableta. Bueno, pues creemos que sí que podría mejorar, pero nos tenemos que conformar con esta calidad. La nitidez no es la mejor, el contraste, como veis, bueno, pues se queda un poquito por encima de lo que podríamos obtener con cámaras que sean un poquito mejores, pero repetimos que, bueno, pues que creemos que para la mayoría de usuarios esta calidad será suficiente y no necesitarán, bueno, pues una cámara de mejores prestaciones. Una de las mejoras que sí que podría haber hecho Apple en este iPad mini 3, bueno, pues podría ser precisamente esta mejora en la cámara, incluyendo quizás, bueno, pues una mejor cámara podría haber tenido, bueno, pues una mayor repercusión en cuanto a las mejoras de la actualización de esta nueva versión. En cuanto a las fotografías, tenemos que decir que como la cámara tiene 5 megapíxeles, bueno, pues las fotografías irán destinadas para verlas en pantallas que no tengan demasiadas dimensiones. Por ejemplo, yo creo que personalmente hasta 32 pulgadas se verá bastante bien, pero si empezamos a poner fotografías tomadas con el iPad mini 3 en pantallas de 50 pulgadas o incluso de 60 pulgadas, que comenzaremos a ver unas fotografías que a mi juicio, bueno, pues se empezarán a ver bastante pixeladas. También tenemos que tener en cuenta que si hacemos recortes de fotografías, bueno, pues eso en definitiva lo que va a hacer es introducir un poquito más de píxeles o acercarnos los píxeles del recorte. Por lo tanto, bueno, pues siempre será más fácil hacer recortes a fotografías que tengan más megapíxeles y que tengan más definición, que sean más nítidas, que a fotografías que hayan sido tomadas, por ejemplo, con este iPad mini 3. Por lo tanto, bueno, pues lo único que podemos hacer es mejorar nuestro encuadre a la hora de realizar la fotografía para que no tengamos que recortarla. En general creemos que Apple ha hecho un buen trabajo con este iPad mini de tercera generación. Distinto es decir si Apple ha hecho un trabajo de actualización responsable, ya que bueno, pues como os hemos comentado, las diferencias entre la tercera generación y la segunda, bueno, pues son bastante escasas. Sí es cierto que el precio no ha aumentado, por lo tanto, bueno, pues podemos seguir comprando prácticamente el mismo producto por el mismo precio con alguna mejora como el Touch ID. Además, todos aquellos que no quieran desembolsar el dinero de esta tercera generación porque consideren que no tiene suficientes mejoras, bueno, pues el modelo de la anterior generación es más barato y son 100 euros menos. Por lo tanto, bueno, pues está más que justificada la compra.